Hola Jessica, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, yo les hablaré sobre la supramodernidad. La supramodernidad es un movimiento artístico, cultural, filosófico del siglo XX. Se puede decir que es una etapa de transición de valores, de visión de vida, del conocimiento y de cambios de tradiciones culturales, artísticas y de pensamiento. Algunas de sus características también muy notables es la recuperación del estilo del pasado y como contradicción del estilo internacional. Otra de sus características es la eliminación de la funcionalidad del edificio, simplemente que este edificio se vea estético y con una estructura gigantesca. Tomamos también en cuenta lo que es una característica que se basa en el uso de materiales innovadores y nuevos junto con la tecnología. Bueno, también hace uso a los elementos de la sustentabilidad, como lo hace el estilo Hitchett y el constructivismo. Ahora mencionaremos tres de sus autores más importantes. Uno de ellos es Peter Heisman, que es un arquitecto estadounidense, licenciado en una universidad de Colgate en 1955 y un doctor en filosofía por la Universidad de Cambridge. También trabajó en Bellas Artes de la Universidad de Chicago, ha trabajado en la arquitectura, Pelleville, y bueno, este es un arquitecto que utiliza los conceptos como tal, aterriza temas de la ausencia y la presencia, el interior y el exterior. También tenemos una de sus obras, que es el Center Wexner para las artes. Él es un centro de artes diseñado por Peter Heisman. Es un laboratorio internacional multidisciplinario para la expresión y el desarrollo de artes contemporáneas. El siguiente autor es Flau Gray, nacido en Toronto, Canadá. En 1947 se trasladó a Los Ángeles, obtuvo un título de arquitecto, el de la Universidad de Sur de California, en 1954 y estudió urbanismo en la Escuela Universitaria de Diseño de la Universidad de Harvard en 1956. Bueno, como concepto, este autor es muy conocido mundialmente por un estilo único que explota las líneas clásicas de la arquitectura. Algunos de él maneja varias cosas de la ausencia al constructivismo, pero él define su arquitectura como un reflejo del caos de la vida. Tenemos una de sus obras que es el Museo Hitwin Bilbao. Es un museo de arte contemporáneo. La característica más llamativa de este inmueble es la innovación en formato de diseño, por sus relieves y sus formas tan inusuales en una construcción. Bueno, ahora tenemos a una arquitecta llamada Shad Hadin. Se graduó en matemáticas por la Universidad América de Bahrain antes de estudiar en la Architect Association de Londres. Trata su graduación, trabaja en el estilo de la arquitectura. Bueno, esta arquitecta también ha ganado premios como el premio Miss Van der Rohe, el premio Pritzker y el premio Imperial. Bueno, su concepto de esta arquitecta, bueno, se basa más en lo que es el juego de luces, de la interacción de volúmenes junto con
paisajes. Una de sus obras muy llamativa es el pabellón Puente de Exposición Internacional Zaragoza. Conecta el margen derecho del río por el recinto del Expo. Su planta tiene forma de gladiola. Bueno, este puente es muy impresionante y en la imagen que les muestro eh, se puede notar que es algo muy impactante, muy nuevo e innovador. Bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias y regresamos contigo, Jessica. Muy buenos días, aquí a Blanco Profundo. Llegó al equipo 4P de Suspenso información sobre distintos tipos de arquitectura. ¿Qué tal, Jessica? Me encuentro muy bien, gracias. Pero lejos de eso, les traigo dos temas sumamente muy importantes para el campo de la arquitectura, que es el postestructuralismo, sus principios y sus exponentes, al igual que la teoría del caos y del rizoma. Así que hay que darle. Bien, el postestructuralismo, como ya sabemos, nace en Francia a finales de los años 60, básicamente en cuestión al estructuralismo, que trata de enjuiciarlo en cuestión a las ciencias humanas, que son la antropología, la historia, la crítica literaria, la filosofía y el psicoanálisis. Por otro lado, el postestructuralismo define a la arquitectura como una arquitectura, valga la redundancia, muy agresiva en cuestión a sus diseños completamente muy asimétricos, con volúmenes aladeados, disociados y yuxtapuestos. ¿Qué es esto? Que son elementos, por ejemplo, un cubo y un triángulo, que se tocan pero no interfieren entre sí o se cruzan. Cabe mencionar que también el postestructuralismo contradice a lo que es la arquitectura moderna, ya que, como podremos recordar, manejaba una arquitectura completamente ortogonal, sin ornamentación, y eran diseños básicamente muy simples y puros. Bien, aquí tenemos los principios del postestructuralismo, que básicamente es el concepto de yo, la percepción personal, capacidad multifacética, descentralización del autor y por último la teoría deconstructiva. Bien, el concepto de yo hace referencia a nosotros. En cuestión, conforme vamos adquiriendo conocimientos a lo largo de la vida, nosotros vamos contradiciendo todas nuestras decisiones en cuestión a lo que vayamos a realizar. La percepción personal básicamente es aquella forma donde, por ejemplo, si nos preguntan que nos imaginemos una esfera o una figura circular, a la mente nos va a llegar una pelota, una fruta redonda como una manzana, una uva, una toronja, y es básicamente encontrar un concepto distinto o varios conceptos que se asemejen a lo que estamos observando. Nos preguntan que imaginemos, ya que esos conocimientos los traemos de la experiencia. La capacidad multifacética es lo que les acababa de comentar, que un signo o un símbolo tienen que tener diferentes tipos de conceptualización. Descentralización del autor. Básicamente aquí tenemos que, si nosotros investigamos a un periodista en cuestión a su informe o investigamos el ensayo de un autor de X tema, nosotros tenemos que hacer a un lado al autor y hacer que nosotros seamos el autor. Tratar de entender y sacar una opinión personal acerca del producto o de la información que estamos analizando, para así tener una perspectiva completamente diferente. Y por último, la teoría desconstructiva básicamente se concentra en un concepto binario que hace referencia a dos conceptos opuestos. Como pueden ver, tenemos una imagen donde nos muestra básicamente que nos representa estructuras de casa habitación o edificios.
Y en la parte de abajo simplemente son figuras geométricas donde se entiende que son formas que hacen alusión al hogar, pero simplemente son figuras geométricas y en la parte de arriba son estructuras de casa, habitación o edificios. Esta obra fue titulada La Deconstrucción, que fue elaborada por Andrew Holder. Tenemos aquí a los exponentes del postestructuralismo, que es Jacques Derrida, Malcolm Falcon, los más destacados, y de ahí se desbordan otros tres, que es Jean Bartrell, Judith Poulter y Roland Barthes. Bien, llegamos a un tema completamente muy interesante, enredadizo y complejo de entender. La teoría del caos. Básicamente es una ciencia exacta que se apoya de la física y de las matemáticas y trata sobre el comportamiento e impredecibles en cuanto a sistemas dinámicos, que explicaremos más adelante. Ahí tenemos una clara imagen de lo que es un diagrama de la trayectoria del sistema de Lorentz propuesto por él, que se realizó mediante un péndulo y forma una figura completamente muy extraña, pero que más adelante encontraremos una similitud con un insecto. La teoría del rizoma, esta fue propuesta por dos filósofos llamados Gilles Deleuze y Félix Guattari, que sirve para el término proveniente de la botánica para definir un modelo de conocimiento que se caracteriza por multiplicidad y antigenealogía. Aquí tenemos las características de ambas teorías. En cuanto a la teoría del caos, podremos observar que estudia básicamente lo que es todo lo complicado, lo impredecible, lo que no es lineal, todo lo complejo, por así decirlo. Y aquí como ya había mencionado, encontramos lo que es otra vez el diagrama de Lorentz y al lado una mariposa, que básicamente es muy conocido el tema del efecto mariposa. Si pueden ver, hay una gran semejanza en la forma. En cuanto a la teoría del rizoma, se dice que la construcción da conocimiento no surge a partir de una serie de principios básicos. Se puede decir que el rizoma carece de centro, carece de un origen y básicamente es un elemento que no tiene ni principio ni fin, siempre permanece en medio de. Aquí tenemos los sistemas de las dos teorías. Por un lado, la teoría del caos maneja tres tipos de sistemas, que los llama dinámicos, que es el sistema estable, sistema inestable y sistema caótico. ¿Qué es caótico? El desorden. Por otro lado, tenemos a lo que es la teoría del rizoma, que maneja 6 principios: principios de conexión y de heterogeneidad, principio de multiplicidad, principio de ruptura y significante, y principio de cartografía y de calcomanía. Básicamente aquí nos describe a la teoría del rizoma como una similitud que no tiene ni sujeto ni objeto, básicamente surge de la nada. El rizoma puede ser roto, puede ser interrumpido, pero jamás va a perder continuidad. Se puede fortalecer, se puede regenerar y puede seguir con sus funciones normales. Está conectado a cualquier otro. Básicamente es como si fuera infinito. Por último tenemos lo que es la arquitectura. En cuestión a las tres teorías analizadas, podremos observar y podremos darnos cuenta de que las tres teorías aterrizan en un solo estilo arquitectónico, que es el desconstructivismo. Básicamente este se desarrolló a finales de 1980, pero se podría decir que nació en 1988 en una exposición organizada por grandes arquitectos como Frank Henry, Zaha Hadid, que expusieron algunas de sus obras del desconstructivismo. Este estilo se caracteriza básicamente por la fragmentación, por el proceso de diseño no lineal, por
elementos arquitectónicos completamente muy asimétricos y muy atrevidos. Básicamente no respetan ninguna regla. Es como un estilo libre de diseño. Y aquí podremos observar diferentes tipos de obras arquitectónicas que hay en el mundo. Hasta aquí mi reporte, Jessica. De la deconstrucción, la capacidad del lenguaje. Hemos preparado un reportaje para ello, a cargo de la corresponsal Jessica Ángeles. Adelante. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre la arquitectura de construcción y la capacidad del lenguaje. Empezando por la capacidad del lenguaje, tenemos que existen tres maneras: la apelativa, la referencial y la poética. Bueno, en cada una de esas tres tipos de lenguaje tenemos que necesitan lo que es un emisor y un receptor. Yéndonos más a la parte arquitectónica, quedaría algo parecido a que el receptor sería la construcción y el emisor seríamos nosotros, el cual recibimos el sentir de esa construcción. Bueno, la deconstrucción empieza en 1960, teniendo su apogeo en 1980-1990. Toda esta idea, toda esta tendencia empieza con el filósofo Jacques Derrida. Bueno, él empieza con todas estas ideas de que cuando destruyes algo se pierde, pero cuando deconstruyes no lo pierdes, o sea, vuelves a hacer algo, pero con las piezas. Entonces, una de las características de este movimiento es el caos ordenado, dejando atrás la posmodernidad, el diseño no lineal, la geometría no euclidiana y la manipulación de las estructuras. Un claro ejemplo y uno de los impulsores de esta tendencia es el arquitecto Frank Gehry. Una de sus obras que está aquí en el mapa, si se dan cuenta, está en la parte de arriba del arquitecto, en la parte derecha superior, de donde se encuentra la foto del arquitecto Frank, la construcción que está en España. Si se dan cuenta, no tiene como tal diseño lineal y cumple con las características de dicha tendencia. Otra impulsora muy importante es Zaha Hadid. Tiene igualmente un museo como la construcción de Frank. El ejemplo que les estoy presentando no cuenta como tal con diseños lineales y se ve ahí empleada la geometría euclidiana. Y bueno, la geometría euclidiana, ¿qué es? Les puse un ejemplo para que fuera de manera más directa cómo se vería. Está la silla de montar, algo así se vería, no sé si se dan cuenta, como que está la silla de montar, hace este movimiento. Entonces, eso es las construcciones que les estoy presentando, tienen como tal esa característica, y en realidad no se le ve un orden. Por ejemplo, el arquitecto Frank, la mayoría de sus obras no tienen como tal un orden, pero sí lo tienen, o sea, tienen un caos ordenado, ¿me entiendes? Es como, pues sí, como se ve en la imagen, se ve como desordenado, pero en realidad no, tiene un orden el cual él pensó, pero a simple vista nosotros no lo alcanzamos a ver, pero sí lo tiene. De ahí, bueno, eso sería como de mi parte. Gracias, regresamos. Bueno, tenemos el diseño espacial. El diseño espacial es la configuración del terreno, los materiales, la naturaleza y la vegetación en sí mismo. Pueden definir como tal un espacio. Para discernir en la temática del espacio y el diseño, automáticamente pensamos en las necesidades como tal de los cohabitantes, los seres humanos, en un sitio que satisfaga como tal las necesidades biológicas y estéticas, las cuales mejorarán nuestra calidad de vida. Hablando del espacio, nos remite a todo lo que nos rodea, diferentes conceptos y a diferentes diversidades, disciplinas, desde el espacio físico, el espacio geográfico e incluso el espacio exterior e interior. Bueno, en este diseño se promueve el agrado biológico, es decir, que cumpla con el mínimo de requisitos, o sea, el mínimo para satisfacer las necesidades básicas del cliente.
Al paso del tiempo es obvio que la situación va cambiando y cada vez se demanda un poco más el ámbito estético y el conceptual que el de funcionalidad, digámoslo así. Aquí en el mapa les puse un ejemplo. Tenemos lo que es la vegetación. Tenemos, por ejemplo, el estilo minimalista sería como un claro ejemplo. Tendría como tal solo lo que se necesita, no exageraciones, no hablando de cosas estéticas, sino solo lo necesario, lo que te haga cumplir tus necesidades básicas, sin necesidad de meterle como muchas adecuaciones a la casa, dentro y por fuera también. Y bueno, la función se refiere a como tal el rol que los espacios representan dentro de la estructura del propio sistema. La forma del espacio dependerá de la característica topológica del lugar, de concurrencia espacial, está definidora del espacio y puede estar definido por elementos horizontales y verticales. La relación que tiene el espacio interior y el exterior se percibe con los espacios cerrados, cuando las aberturas no constituyen relación perspectiva con el exterior y el espacio como tal abierto es aquel en el que la relación con el espacio circundante supera el 50%, o si es menor, las aberturas tienen un claro sentido de relación. El espacio real, cuando es definido o es delimitado por al menos tres parámetros, el espacio virtual, es el comprendido de entre un elemento y la distancia o tensión del elemento. Acción sobre el vidrio se clasifica como el espacio sociopeto cuando las direcciones del espacio lo expresan como continente y proporciona las relaciones entre los individuos. La relación de los espacios está en tres maneras: la directa, la indirecta y los espacios sin alguna relación. Como tal, para el diseño espacial se necesita lo que son las escalas, la función y el estilo. Tenemos un ejemplo de todo bueno, del diseño espacial con los Manhattan Transcripts de Bernard Tuschumi. Bueno, este señor Bernard, ha experimentado realmente la arquitectura, que puede ser algo necesario, incluso que puede ser, bueno, hablando de los Manhattan Transcript de Bernard Tuschumi, tenemos que para experimentar realmente la arquitectura puede ser incluso necesario cometer un asesinato. Los primeros proyectos, los cuales eran experimentales del Tuschumi, como el Manhattan Transcript, los cuales son dibujos ambiguos, divertidos, brillantes y de arquitectura mezclados con diferentes escenas del crimen, provocaron una ola de proyectos que manifestaban y proclamaban la relación esencial de la arquitectura y el acontecimiento. La mayor parte del resto del movimiento, que era la arquitectura narrativa, que Tachumi más o menos inspiró, también realizaba dibujos del acto, ambiguos, pero incluso seguían siendo traducidos en edificios de formas muy extravagantes. Como tal, una alegoría del evento, en lugar de manipular el acto mismo. Las primeras obras parecían dirigir este campo, pero el acontecimiento era muchísimo más importante que la forma. Nació en Suiza en 1944. Tuschimi ya se había establecido como un arquitecto en papel cuando sacudió todo este campo experimental a nivel mundial al ganar el concurso para un nuevo Parc de la Villette
en las afueras de París en el año 1982. El plan se conoce tanto por sus dibujos especulativos como por su forma construida. El proyecto como tal era dibujado en una retícula salpicada de cubos rojos manipuladas con reminiscencias y juegos cartesianos. Como tal eran invasores del espacio axonométrico, planimétrico y todo ello animado por un divertido texto teórico. La construcción era una enorme cuadrícula de foiles rojos y coreografiados que construían como tal un escenario para los actos. Bueno, definición. No existe arquitectura sin acontecimiento, sin algún programa, sin alguna violencia. Las transcripciones intentaban llegar a la arquitectura hasta sus límites, introducir intenciones programáticas y formales. Era lo referente a las relaciones del espacio y su uso. Lo tocante de la representación en la arquitectura, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En la condición, pues era como, tomaban como punto de partida la disyunción, o sea, la separación entre uso-forma y los valores sociales. En clasificación tenemos que era un acontecimiento incidente, un suceso que tenía su propia lógica. El espacio con experiencia sensorial, conciencia que posee su autonomía y lógica propia. O sea, como tal, era como entrar a otro mundo. Tenía un movimiento, acción o proceso de mover la arquitectura, pues únicamente un organismo implicado en una constante interacción con los usuarios, cuyos cuerpos se lanzaban contra las reglas, o sea, de verdad, contra las reglas cuidadosamente establecidas a través del pensamiento arquitectónico, como ya se los había explicado en el inicio. La relación era indiferencia al no establecer como tal una diferencia, allí donde espacios y acontecimientos son funcionales, independientes, y se observaba una estrategia de diferencia en la que los puntos de vista no dependían de los utilitarios, eran con reciprocidad. Los espacios y programas arquitectónicos pueden resultar totalmente independientes y condicionar plenamente su mutua existencia en cierto punto. Tenía como tal un conflicto. La mayoría de las relaciones son, por supuestos, complejas y contradictorias en una cocina. Por ejemplo, en una cocina, además se puede dormir, pelear y amar. La transgresión es auténtica e influyente como tal. Eh, Eso sería como de manera más... eso es lo que yo tengo preparado sobre el diseño especial. Regresamos. Regresando a temas generales, tenemos a nuestros reporteros ubicados en diferentes tipos del mundo para ubicar los diferentes estilos arquitectónicos. David de Jesús nos tiene un reportaje. Adelante, Anta. Muy buenos días otra vez. Bueno, ahora les hablaré de varios temas muy importantes y muy interesantes. Bueno, el primer tema a tratar es sobre la teoría arquitectónicas contemporáneas. Bueno, las teorías arquitectónicas contemporáneas están regidas por dos arquitectos. Los dos son de Cataluña, de Barcelona, y uno de ellos es Víctor Berlin y Roquet, nacido en la ciudad de Tortosa, Cataluña, en el 16 de abril de 1861 y falleció en Cartagena el 4 de febrero de 1935. Él hizo el Palacio de Algeri y bueno, el siguiente arquitecto es Lluvies Domenici, que nació el 21 de diciembre de 1950 y falleció el 27 de diciembre de 1923. Bueno, su obra arquitectónica fue el Hospital de Santa Cruz
Ivan Paul es un patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1930. Bueno, el siguiente tema a tratar es sobre nueva abstracción formal. Bueno, la nueva abstracción formal emite a las esencias del arte, bueno, las reduce a su concepto más cromático, formales y estructurales. Bueno, hay tres autores representativos de ellos, que fue Peter Eisman, que hizo una obra que es llamada La memoria del Holocausto. También el otro autor es Berman Tichumi, que hizo el Parc de la Villette, y el arquitecto Kurt Hidmet, que hizo BMW Quetz en Múnich en 2007. Bueno, el siguiente tema a tratar es el desconstructivismo. Bueno, el desconstructivismo se encarga o tiene algunas características de que es sobre el caos controlado, tiene base filosófica en los movimientos literarios. También da paso a la eliminación del punto focal, la perspectiva multifocal, que son algunas de las características que tiene. Uno de los autores es Philip Johnson, que hizo la obra Head House en 1995. También del arquitecto Frank Overgreat, que hizo el Museo Vitral, y sobre el actor Fry Gehry, que también que hizo el pabellón Jay Piercing en Chicago. Bueno, otro de los temas es sobre la supramodernidad. La supermodernidad surge para tratar de recuperar el estilo del pasado y con contradicción al estilo internacional y de las rigurosas concepciones del funcionalismo de la Bauhaus, ya que lo empieza a considerar como aburrido y monótono. Bueno, varios de sus autores es Peter Eisman, que hizo el Centro Hexner para las Artes, y Frank Creed, que hizo el Museo Gurgent Biaubau, y el arquitecto Kazuyu Seijima, que hizo Rolex Largin Center, u obra arquitectónica. Bueno, ahora hablaré sobre el tema de Hitchen. Bueno, las características de este estilo es la arquitectura integrada con la tecnología, que da un plus a esto. Los elementos también metálicos, grandes estructuras sin apoyo intermedios. Bueno, el sistema de optimización de energía. Y bueno, varios de sus arquitectos o exponentes es Norman Forster, que hizo el Metropolis Building en Varsovia, el arquitecto Jean Nouvel de Barcelona, hizo la Torre Alvar. Bueno, también sobre el Hotel Puerta Americana en Madrid, el autor fue Jean Nouvel, igualmente. Bueno, ahora les hablaré sobre la arquitectura biométrica. Bueno, la arquitectura biométrica es una innovación formal de resolver problemas. Busca la solución de problemas basadas en la naturaleza. Bueno, uno de sus arquitectos es Nicholas Cringe, que hizo el Hayden Project, o en español el proyecto Hayden. Y bueno, también el autor o el arquitecto de esta obra es Norman Forster, que hizo el edificio de
Gerke. Ahora les hablaré sobre el análisis de las vanguardias, tendencias y estilos. Bueno, la arquitectura es el arte de planear, proyectar, diseñar, construir espacios habitables con la capacidad de diseñar los espacios sin también las ciencias de construir los volúmenes necesarios. Bueno, varios de estos arquitectos, por mencionar algunas de estas vanguardias, son el modernismo, que está liderado eh, por Gaudí, el funcionalismo, que está liderado por Le Corbusier, y el neoclasicismo, que su exponente es Rietveld. Y bueno, la casa Schroeder en Houten es una obra arquitectónica de Kurt Rietveld, y la casa Botel es de Gaudí, y la Villa Savoye, París, Francia, es de Le Corbusier. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. Continuamos con... Cargo de nuestra corresponsal Ayanael. ¿Qué tal, Ayana? ¿Nos escuchas? Hola Jessy, ¿cómo estás? Sí, pues les voy a hablar sobre tendencia humanística en la arquitectura actual. La humanización nos dice que una arquitectura que no sirva a las personas no es una arquitectura. La humanización de la arquitectura, que siempre ha sido uno de los valores de nuestra profesión, hoy se hace visiblemente ante los ojos de los no arquitectos. Algunas de las causas fue la crisis de los 90, los avances en neurociencia y algunas otras ramas de la medicina nos han demostrado la influencia de los espacios donde vivimos y trabajamos en nuestra salud. También, por lo mismo, en edificios sanitarios existe evidencia de que los pacientes recuperan mucho más rápido si se sienten bien en el lugar en el que están y con los ambientes más humanos. Esta es una necesidad que existe en el mercado y por lo tanto como arquitectos es una oportunidad, como puede serlo la sostenibilidad. Siempre debe de haber relación entre la arquitectura y la psicología, porque esto hace que pues, el cliente se sienta más a gusto en el lugar en el que está habitando. El propósito de la humanización en la arquitectura es para el bienestar de la población, porque si el cliente o la persona se siente a gusto en el lugar en el que está, tiene un mejor funcionamiento. Ahora les voy a hablar sobre la sustentabilidad y sostenibilidad en la arquitectura y el urbanismo. Sustentabilidad. También es nombrada como arquitectura verde, ecoarquitectura o arquitectura ambientada consciente. La sostenibilidad es promover un crecimiento económico que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente. Desde que surgió el concepto de construcción ecológica en los años 60 y 70, la arquitectura sostenible se ha convertido en una de las tendencias arquitectónicas de más rápido crecimiento, hasta hoy en día. La arquitectura sostenible es diseño, el territorio, resistencia, materiales locales, mantenimiento, durabilidad, cliente, coste constructivo, hábitos, coste energético y durabilidad. ¿Pero qué es? La idea detrás de la arquitectura sostenible es utilizar solo técnicas y materiales respetuosos con el medio ambiente durante el proceso de construcción, tener en cuenta las condiciones del sitio, incorporándolos al diseño siempre que sea posible y buscar minimizar el impacto negativo de los edificios a través del consumo eficiente de energía y el espacio de desarrollo. También significa utilizar materiales que minimicen la huella ambiental de la estructura que se está ocupando, debido a que los procesos de fabricación que requieren mucha energía o largas distancias de transporte, etc., los arquitectos y constructores sostenibles debemos considerar emplear sistemas en el diseño que aprovechemos todos los desechos y lo
los podamos reutilizar de la manera más eficiente posible. Aquí tenemos algunos ejemplos de casas sostenibles. Es lo que les comentaba, que en la imagen inferior podemos ver que desde la construcción se están ocupando materiales que se pueden utilizar en algún otro lado. En la casa pues es material de madera y en la otra está siendo amigable con su ecosistema. Ahora volvemos a la sustentabilidad. ¿Qué es? Ese es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de edificación, de manera que así minimizamos el impacto en el ambiente de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. Aquí vemos un ejemplo de una casa sustentable que está ocupando las energías. Por ejemplo, vemos que tiene paneles solares, que tiene sus propias plantas, tiene sus huertos, está hecha con materiales sustentables y reutilizables. Ahora les voy a hablar sobre las tendencias actuales en la arquitectura mexicana. Estas proponen un acercamiento a las obras arquitectónicas de este fin del siglo, organizando la producción de los principales arquitectos en torno a 4 corrientes: la arquitectura escultórica, el funcionalismo integral, la arquitectura emocional y las vanguardias internacionales. Aquí están algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos ver algunos museos, algunas casas, el Museo Soumaya, la Cineteca Nacional. Esos son algunos ejemplos de las tendencias de la arquitectura mexicana. Bien, ya para finalizar, llegamos a la conclusión de que la arquitectura de la supramodernidad es muy compleja en cuestión a sus diseños arquitectónicos que proponen estos arquitectos. Claros ejemplos son Frank Henry y Zaha Hadid, que manejan y son completamente pioneros del estilo del desconstructivismo. Nos quedamos con la conclusión de que esta etapa de la arquitectura es sumamente innovadora, pero a la vez muy compleja de entender. Y nos llevamos la frase de que la supramodernidad es como la libertad de diseñar en cuestión a lo que tú quieras. Básicamente, tratar de construir un elemento arquitectónico bastante grande como una obra de arte, casi desapareciendo la funcionalidad del proyecto. Y los dejamos con esta imagen. El caos es el orden que todavía no comprendemos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo los espero el siguiente lunes aquí en Blanco Profundo a la misma hora.